Hola familia, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, hoy vamos a trabajar también la historia antigua en la parte de Mesopotamia y Egipto. Es la primera etapa en la que vemos que podemos encontrar ya algunos textos escritos 100% que nos hablan de lo que ocurrió en estos lugares muy cerca de las zonas de grandes ríos, tanto de Egipto con el río Nilo, como de Mesopotamia, en la zona del Próximo Oriente, con los ríos Tigris y Éufrates. Aquí vemos, pues, dónde están estas dos zonas que vamos a trabajar y que vamos a estudiar con esta presentación. Acordaros que estas grandes civilizaciones pues pudieron desarrollarse gracias a que se situaron cerca de grandes ríos como el río Nilo, el río Tigris o el río Éufrates. El río no solamente aportaba fertilidad a los campos de cultivo, sino que también servía como auténtica autovía para transportar con diferentes tipos de embarcaciones todo tipo de mercancía. Bueno, la zona la llamamos el creciente fértil. Como podéis ver, toda la zona de estas grandes civilizaciones, de estos grandes imperios, pues dibujan una luna, que es como una luna creciente, y se le llama fértil pues porque gracias a este riego natural, gracias a estos ríos, pues tenemos tierra de gran fertilidad. A partir del año 4000 a.C., pues van a surgir estas civilizaciones. Ya hemos explicado, gracias a esta fertilidad de las tierras, se van a desarrollar los primeros estados cuyo poder estará bajo el dominio de faraones y de reyes, que van a ser tratados prácticamente como dioses o como hijos de los dioses. Asistiremos también al surgimiento, por supuesto, de la escritura, en un primer lugar, la escritura cuneiforme, desarrollada en Mesopotamia. Vemos como en estas tablillas de barro, pues con varios tipos de símbolos, líneas, impresos a modo de sello, pues empezaban a tomarse registros en archivo de diferentes tipologías. Por ejemplo, en estos archivos pues había registros de productos que se sacaban del campo, de cantidades, de cálculos en la economía, etcétera, y el primer poema o el primer texto narrativo, pues podemos remontarnos a esta época del más o menos 3000 a.C., pues recordamos que es el poema de Gilgamesh. Luego más adelante, en la cultura egipcia, vamos a ver otro tipo de escritura un poquito más sofisticada, en la que vemos la escritura jeroglífica, que veis aquí en el lado derecho, que normalmente pues narraba las hazañas del faraón, donde se le enterraba, en la tumba en la que se le enterraba, o también narraba escenas o capítulos del libro de los muertos. Bueno, vamos a ver las características de estas dos grandes civilizaciones. En primer lugar vamos a empezar por la civilización mesopotámica. Como ya hemos dicho, estamos asistiendo al nacimiento de las primeras ciudades-estado. La primera y más antigua será la ciudad de Sumer. Estas ciudades son las que van a controlar todas las tierras y todos los cultivos cercanos. Van a desarrollarse imperios como el acadio, el asirio o como la famosa Babilonia. El centro de estas ciudades y de este imperio siempre será el templo-palacio. Aquí en el templo-palacio, este rey sacerdote va a gobernar como si fuera un dios o como si fuera prácticamente el hijo de un dios. En el templo-palacio se van a acumular todas las producciones, tanto del campo como de las zonas de los territorios circundantes, para luego ser repartidos entre la población. El sobrante, el excedente de toda esta producción, pues será acumulado en el templo-palacio como riqueza que va a ostentar pues la corte y la familia cercana al emperador o al rey Dios. El poder del monarca, pues, es enorme, ¿vale? Y no solamente era considerado hijo de Dios, sino que además, como ya hemos dicho, acumulaba la riqueza
para repartirla. Vamos a destacar en el arte mesopotámico pues estas puertas de Istar, hechas con cerámica vidriada, que son las puertas que daban paso a la ciudad de Babilonia. Los edificios y los palacios pues se hacen de este tipo de ladrillo, de cerámica. El material es muy pobre, pero tened en cuenta que como en la zona no había grandes formaciones rocosas, es una zona muy llana, muy desértica, pues el material fundamental para hacer las construcciones pues era esto, el barro y también algunas veces la piedra, pero en muy pocas ocasiones. Se va a desarrollar por primera vez el uso de la bóveda y del arco para abrir vanos, para abrir espacios a través de los muros para poder pasar. Aquí tenemos el ejemplo en este gráfico de lo que es una bóveda y lo que es un arco. El arco sería la zona que está más en la parte de afuera, ¿vale? Que corresponde con el número 1, y la bóveda pues sería esa prolongación del arco hacia adentro en profundidad, que correspondería aquí en este esquema con el número 5. Además, el arte de Mesopotamia no solo fue arquitectura, sino que también fue escultura, sobre todo piedra, en diferentes formas, aunque la forma que más va a proliferar será la forma rígida, frontal y lateral. Como vemos aquí en el código de Hammurabi, que tendríamos una representación de un relieve lateral, o como en la escultura de Gudea de Lagash, en el cual la vemos en la posición del orante, o también podemos encontrar otra escultura en la posición del oferente, o sea, de la ofrenda. Destaca el uso de relieves, estelas y también de estos enormes lamasu, como vemos en Akkad, que son divinidades aladas, con alas que tenían un carácter protector de la ciudad o del palacio enfrente del que se les colocaba para hacer como esta función protectora de los malos espíritus. Bueno, la civilización egipcia se va a desarrollar en torno al río Nilo y vamos a destacar dos regiones fundamentales. La zona del Bajo Egipto está más cerca del norte, cerca del delta del río Nilo, y la zona del Alto Egipto, que se encuentra más al sur, hacia el interior. En el año 3000 a.C., pues el rey Namer va a ser el primero que unifica estas dos regiones en una sola única. El faraón, al igual que ocurría en Mesopotamia, va a gobernar como un dios y está rodeado de una serie de funcionarios, escribas, que le ayudan a gobernar cada región y cada territorio. Tenemos que destacar la función de la mujer en 5 faraonas. Las más importantes serán Hatshepsut y también Nefertiti. Bueno, la sociedad en general egipcia, y también puede ser un reflejo bastante parecido a la sociedad mesopotámica, pues se divide en dos partes, fundamentalmente la primera en la cúspide de la pirámide, los privilegiados, aquella parte de la población que tenía las riquezas, tenían la posesión de las tierras y vivían con todos los privilegios. Los no privilegiados son todos los demás en diferentes niveles. Soldados defendían la tierra, los escribas eran los únicos que tenían esa capacidad para poder escribir en pergamino o en piedra, los comerciantes que compraban y vendían productos, los artesanos que eran los que dominaban el arte de fabricar esos productos, y por último los esclavos, que eran considerados pues posesiones de cualquier otro miembro de la comunidad. Mirad, ¿cómo vivían este bloque de los privilegiados? Pues mirad, el escriba y el funcionario se valoraban por su gestión, ya que sabían escribir y podían llevar las cuentas, también dominaban las matemáticas. El faraón gobernaba a todos los demás como si fuera un dios, y recordad que estos privilegiados poseían todas las tierras y vivían en los palacios y además eran enterrados en grandes pirámides y mastabas. Los demás, los no privilegiados, pues el campesino trabajaba la tierra, la sembraba, recogía la cosecha, construía los canales de riego para que no les faltara agua
a esos campos de cultivo y criaban también el ganado, el pastoreo, etc. Fijaros que era muy importante que trabajaban para el faraón, además, construyendo sus templos y sus pirámides, y también trabajaban en las tierras del propio faraón, para cuya función se tenían que ir turnando a lo largo del año, y todos tenían que pasar por allí para contribuir a la riqueza o a la construcción de estos grandes monumentos para la familia del faraón. Los artesanos elaboraban todo tipo de productos, hacían cerámicas, tejidos, orfebrería, etc. Y los esclavos pues trabajaban para los grandes señores. Podían ser de dos tipos, podían ser esclavos porque eran prisioneros de guerra, o también podían ser esclavos porque contraían una serie de deudas económicas y para pagarlas pues se ponían bajo el servicio de algún señor. Las etapas históricas de Egipto pues la podemos dividir en estas 4 principalmente. En primer lugar, el Imperio Antiguo, más o menos ronda el 2670 a.C. En esta etapa la capital fue Menfis y había una gran estabilidad y mucha prosperidad. Destacamos a faraones como Keos, Kefren o Micerino, de los cuales pues tenemos esas grandes pirámides de Giza que ya veremos, las famosas pirámides de Giza. El siguiente periodo del Imperio Medio, en torno al 2040 a.C., pues la capital se va a constituir en Tebas y será una etapa muy inestable, con guerras e invasiones. El Imperio Nuevo, 1550 a.C., con capital en Tebas y Tel el Amarna, se va a expandir muchísimo el territorio gracias a la gestión de Ramsés II y a Menofis IV, y además Amenofis IV va a instaurar el monoteísmo, o sea, el culto a un único dios. En este caso, pues será el dios Atón. Por último, en la época tardía, más o menos el año 700 a.C., pues Egipto se convierte en provincia persa, después de su invasión, ¿vale? Después, en el 332, va a ser conquistada por el gran Alejandro Magno, y más o menos en el 69-30 a.C., pues Cleopatra VII va a dominar el territorio, pero bajo dominio romano, se convertirá en provincia romana. Aquí tenemos un mapa donde podemos ver en diferentes tonos de color verde, pues cómo fueron variando y expandiéndose este territorio de Egipto en las diferentes etapas que acabamos de ver: Imperio Antiguo, Imperio Medio e Imperio Nuevo. La religión y las creencias. Fundamentalmente tenéis que saber que era una religión politeísta. Creían en una gran variedad de dioses y diosas, y dependiendo de a quién se le rezara, pues tenía un resultado en la vida real para el creyente. Estos dioses y diosas dominaban los elementos naturales, como el agua, el fuego o el aire, y también las crecidas y el movimiento del Nilo, que claro, del cual ellos dependían fundamentalmente para sobrevivir y cultivar sus cosechas. Será muy importante también los animales del entorno, que también van a ser convertidos en dioses. El cocodrilo, por ejemplo, anunciaba la crecida del Nilo, el ibis eliminaba las serpientes del río Nilo, y el chacal pues mantiene limpia la ribera del río de carroña y de restos de animales que podían suponer la contaminación del agua. Bueno, ellos pensaban que el cuerpo, el individuo, estaba formado por 2 dimensiones: su cuerpo físico y su alma inmaterial, etérea. Y cuando se muere, pues el alma se iba con Osiris al más allá, pero para que pudiera llegar hasta Osiris y poder vivir junto a Osiris, pues tenía que conservar el cuerpo intacto. Por eso, para los enterramientos se celebraba un ritual, que era el ritual de la momificación. Usando diferentes productos y diferentes técnicas, se conservaba el cuerpo y se le enrollaba con vendas hechas con papiro y con ungüento, formando por lo que ya sabemos nosotros que son las famosas momias. Bueno, aquí tenemos un ejemplo de la primera parte del panteón egipcio. Vemos como en la cabeza pues tenemos a Ra, el dios del sol, y Anun, la diosa del agua primigenia o del caos principal, ¿vale? Y después tenemos toda una serie de dioses que continúan también en este segundo esquema, que vosotros vais a tener que reproducir, vais a tener que elaborar utilizando este PowerPoint y este vídeo
en una de las actividades que vamos a mandar para trabajar el tema. El arte egipcio, pues se basa en el tallado de la piedra, ¿vale? El uso muy generalizado del relieve y de las grandes esculturas enormes. Presentan las siguientes características, como por ejemplo la postura lateral o frontal, de perfil, uso de colores brillantes. Este no es el caso, la paleta de Narmer no es el caso porque el uso de colores brillantes los vemos en otros jeroglíficos, usos de colores brillantes como el color amarillo, el color verde, el color azul. Materiales como el granito, la arenisca o el alabastro van a ser trabajados para estas piezas y todos ellos pues estaban planteados siempre para decorar o para formar parte de algún templo, palacio o pirámide. En arquitectura vamos a destacar dos tipos de arquitectura. Por un lugar, los templos, que eran considerados la casa del dios, y por otro lado, las pirámides y las mastabas, que eran lugares de enterramiento para faraones o para personalidades importantes de la época. Bueno, los templos egipcios son los lugares de culto a los dioses. Se creía que el dios habitaba realmente en su interior. Y aquí tenemos todas las fases, todas las partes de este templo griego. Desde el pilono, que es la zona monumental que hay en la parte de la fachada, hasta la sala del dios, que es la última, a la que solo podían acceder los sacerdotes. Era también lugares de observación astronómica, cálculos matemáticos, y se establecía el calendario. Los enterramientos vamos a encontrar tres tipos: tumbas hipogeas excavadas en la roca, una mastaba excavadas en el suelo, como si fuera un pozo con una construcción que salía al exterior con forma trapezoidal. Y por último, las grandes pirámides, que eran construidas para albergar en su interior al faraón con todos sus enseres, con todo su ajuar, y además era muy curioso cómo no solamente se le enterraba a él, sino que también se enterraba con él a sus mujeres, a sus animales, a sus caballos y a miembros de la corte importantes que él quisiera llevarse con él mismo al más allá, ¿vale? Si la esposa o ese miembro concreto de la corte importante para el faraón pues seguía viviendo cuando el faraón moría, pues era sacrificado, era ejecutado para poder ser enterrado con él. Pues nada, chicos y chicas, esto es todo, y no dejéis de mirar el enlace que os pongo con las actividades del cuestionario para que sigamos trabajando poco a poco. Así que nada, hasta la próxima.